Bueno, ahí les comparto pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, se ve. Bien. Ir admitiendo gente. Bueno, y vamos a ir empezando, ¿sí? Voy a ver si, bueno, si les pongo el modo presentación por ahí se me dificulta esto de aceptar gente, pero bueno, voy a ver cómo. Bueno, vamos a empezar. Ahí están viendo el modo de presentación, ¿cierto? Bueno, en esta guía de autoestudio que es sobre memoria, sí, los objetivos son definir y reconocer los distintos tipos de memoria, no sé si pudieron ver algo, explicar los procesos involucrados en la memoria e interpretar las posibles causas de falla de memoria y explicar algunas bases funcionales sobre algunos test de memoria. Bueno, para comenzar, un poco de introducción al sistema nervioso, que está compuesto por 100.000 millones de neuronas, y uno pensaría, semejante cantidad de unidades funcionales, incluso ampliamente interrelacionadas, ¿cómo puede ser, digamos, que se conecten las unas con las otras y en una masa de no más de 1,3 kg? El estudio ha sido bastante difícil, pero se ha demostrado que el intrincado y aparente caótico aspecto que tiene el sistema nervioso con todas estas redes tiene una organización compleja, ¿sí? Esta organización se va a expresar en términos citoarquitectónicos, que tiene que ver con las células, ¿sí? Con una base fisiológica súper compleja que incluye varios procesos, que ustedes estos ya los conocen, que incluyen desde respuesta eléctrica de membranas, estimulación de receptores, apertura o cierre de canales, estimulación de receptores, estimulación de proteínas G, y todas cosas que hemos estado viendo, por más que uno piense que neuro es súper complejo y súper distinto, tenemos los mismos procesos fisiológicos que en el resto del cuerpo, ¿sí? Generación de segundos mensajeros, activación de proteína quinasa, fosforilación y desfosforilación, cambios nucleares, transcripción genética, modificación del fenotipo y respuesta a citoquinas y otras sustancias tróficas, ¿sí? Sistema nervioso central, ¿sí? Esto es más o menos lo que estábamos diciendo. Bueno, la guía comienza con más o menos ver qué disciplinas estudian la memoria, ¿sí? No sé si alguien quiere aportar algo más, estas son las que yo más o menos pensé y pude investigar, que son la psicología, la psiquiatría, las neurociencias que tan en auge están estos últimos años, las ciencias cognitivas, la clínica médica, un poco el abordaje inicial, después ya por ahí más a psiquiatría, y no sé si se les ocurre alguna otra que se me esté pasando por alto. Yo creo que son esas. Bueno, ahora pasamos a que, bueno, no existe un solo tipo de memoria y se han realizado varias clasificaciones con distintos criterios, y acá les pide, si esto les va a quedar a ustedes, construir un mapa conceptual con los distintos tipos. Yo acá lo que hice es traerle los tipos que ustedes no se pueden olvidar, ¿sí? A la hora de armar este mapa conceptual, y vamos a tener primero categorías temporales, ¿sí? Según tiempo de eficacia, se puede encontrar la memoria instantánea, inmediata, intermedia. Algunos lo dividen en instantánea e intermedia. Esta de inmediata por ahí no está, pero básicamente depende de, digamos, del tiempo que tienen al actuar, ¿sí? La instantánea, que tiene que ver con el sentido del presente, tiene que ver con un sistema que dura menos de un segundo, ¿sí? Son microsegundos. La inmediata o de corto plazo, ¿sí? Que va de segundos a minutos. Por ejemplo, al buscar un objeto perdido, uno va buscando en los distintos lugares de la casa y evita volver a lugares donde ya buscó. Si ya busqué acá, busco allá, me acuerdo que busco acá, no vuelvo al mismo lugar, aunque a veces lo hagamos, en nuestra memoria está que buscamos en ese lugar, ¿sí? Es limitada en duración y capacidad y muy relacionada con la atención, ¿sí?
Después tenemos, bueno, esta intermedia de minutos a horas, y la tardía, sí, o de largo plazo, que dura desde días, meses y años, que la información que va a entrar acá va a ser la información que tenga cierto tipo de importancia, ¿sí? Ahí les dejo un dibujito, tipos de memoria a corto plazo, largo plazo. La de largo plazo también se puede dividir en declarativa, que es el saber qué, digamos, el discurso, ¿sí? Las representaciones de objetos, caras y nombres. Esta es la que se afecta en la amnesia. Y la reflexiva, que es el saber cómo hacer algo, cosas súper básicas. Que incluso uno no sabe cuándo aprendió esto, pero porque tiene que ver con un tipo de memoria reflexiva y no declarativa, no es saber qué, repito, sino saber cómo hacer, ¿sí? Desde pararse, andar en bicicleta, no es consciente, ¿bien? Uno no sabe cuándo bien, hay algunas cosas que uno sí sabe cuándo aprendió y cómo, pero la mayoría no, ¿sí? Bueno, y ahí comienza en el nacimiento, ¿sí? Es súper arcaico esto. Las categorías cualitativas, sí, que es lo que estaba diciendo, memoria declarativa la pueden encontrar, o explícita, sí, es el almacenamiento y recuperación de información que está disponible para la conciencia y puede expresarse mediante el lenguaje, ¿sí? Recordar el número de teléfono, letras de canciones, todo lo que es el conocimiento, como características es muy flexible, y es súper asociativa, ¿sí? Tiene que ver mucho con el aprendizaje. Y se puede subdividir nuevamente en episódica o autobiográfica, que es todos nuestros datos, por ejemplo, de nacimiento, lugar, fechas, todo eso, o semántica, que es todo lo que sería el aprendizaje, lo que uno va adquiriendo, ¿no? Como información per se. Y después la memoria no declarativa, o implícita o de procedimiento. Yo les pongo siempre todos los nombres, así no se confunden, o se confunden un poco menos, pero saben de que están hablando de la misma, porque si no, parece que hay un montón. Esta no se encuentra disponible para la conciencia, implica habilidades y asociaciones que son adquiridas y recuperables inconscientemente. Si uno, la mayoría de las veces cuando va a hacer algo, ¿sí? A menos que sea algo muy como muy difícil o algo nuevo que yo aprendí, uno no piensa cómo va a agarrar un vaso de agua y tomar agua, ¿sí? Es algo inconsciente. Por ejemplo, cómo se utiliza un teléfono o cómo cantar. Este tipo de memoria es más rígida, está más conectada, ¿sí? con los estímulos originales, por eso es medio raro, ¿sí? Y se construye lentamente a través de la repetición. Se expresa ¿con qué? Mediante la ejecución, ¿sí? Es bien mecánico. ¿Hasta ahí vamos? Una consulta. La declarativa, perdón, la no declarativa, ¿es lo mismo que la reflexiva? Claro, es lo mismo que la reflexiva, el saber cómo sería. Ahí hay otro nombre. Perfecto. Para que lo vayan teniendo en cuenta cuando armen los mapas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? De cómo se puede armar. Memoria declarativa explícita, ¿vieron? Y acá lo que hace este mapita es ir poniendo también estructuras asociadas con cada tipo de memoria y cada subdivisión, ¿sí? Esto del medio que dice priming y aprendizaje perceptual, condicionamiento clásico, aprendizaje no asociativo, son todos conceptos bien psicológicos que por ahí cuando ustedes leen temas de memoria los menciona. Está bueno que por ahí los lean como por arriba para tener una idea, pero tampoco se enrosquen tanto con esto, ¿sí? Ahora vamos a ver bien el tema de las estructuras. Bien, el punto 3 hablaba de que memorizar o conseguir la información o experiencias que vivimos, que la información o experiencias que vivimos se memoricen, implica una serie de etapas con distintos procesos. Define estas etapas e identifique sus bases biológicas, tanto estructurales como moleculares. Este punto me pareció como uno de los más completos, porque vamos a hablar de tanto procesos
cómo, digamos, estos distintos procesos con sus distintas etapas, con sus bases biológicas, estructurales y moleculares, ¿bien? Yo siempre, a mí me gusta ir primero de la estructura y después a la función, para que uno ya sepa de qué lugar estoy hablando cuando hablo de los procesos, ¿bien? Las estructuras implicadas, sí, cuando uno habla de memoria, lo que más van a encontrar, sin dejar de lado otras, sí, pero las principales que ustedes tienen que tener en cuenta son hipocampo y corteza temporal, ¿sí? Están reconocidos como las estructuras más importantes. El hipocampo más relacionada con la memoria reciente, ¿sí? Minutos, horas, poquitos días, y la corteza temporal ya con una memoria más sellada, más almacenada, ¿sí? Días, meses o años. Y acá les digo, no se puede subestimar la participación porque esto es todo un sistema, no es, acuérdense, en neuro no hay nada fijo, es todo interrelacionado constantemente, entonces hay participación, ¿sí? Del cerebelo, corteza entorrinal es otra parte que está ahí cerquita del hipocampo, tiene que ver con el sistema límbico. Porque acuérdense, hablamos de esta memoria de saber hacer, y todo lo que es mecánico, ¿sí? Mucho cerebelo, mucha corteza motora, ¿sí? Entonces nunca dejen de lado eso, ¿bien? Acá les quise contar un poco de cómo fueron los primeros hallazgos en cuanto a las estructuras que tienen que ver con la memoria, y se empezó como con resección de estructuras mediales del lóbulo temporal, que estábamos diciendo que el temporal era importante. Antes se trataba a la epilepsia sacando partes del cerebro, básicamente. Entonces se vio que quedaba una secuela postquirúrgica para aprender cosas nuevas, ¿sí? El aprender cosas nuevas, ¿sí? Y lo que sería su imposibilidad o su alteración, se va a llamar amnesia anterógrada, perdón. Después vamos a ver las amnesias, ¿sí? Pero desde ya les digo, el aprendizaje y la memoria, como se darán cuenta, van súper de la mano, y por más que son palabras distintas y conceptos por ahí que tengamos separados, yo diría que son casi hermanos gemelos, ¿sí? Porque no se puede separar mucho el uno del otro, ¿sí? Entonces, estos pacientes con alteraciones en aprendizaje de nuevas cosas conservaban la atención y la memoria inmediata, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que digamos, al reseccionar o al quitar ciertas partes, se va viendo, ¿sí? Cuál es la función o las funciones que se ven alteradas. Y ahí uno puede ver si se afecta más de una o si hay funciones que son independientes entre sí, ¿sí? Entonces, ahí se logró documentar amnesia anterógrada en todos los casos en que la cirugía incluía el hipocampo y el giro del parahipocampo, ¿sí? Pero sin encontrar ninguna alteración de la memoria cuando la cirugía solo se limitaba a otras estructuras como el uncus y la amígdala, ¿sí? Estas son todas estructuras que están en el sistema límbico y me hablan de la participación que tiene cada estructura en este proceso que es la amnesia anterógrada o el aprendizaje del conocimiento nuevo para uno, ¿sí? Bueno, acá les muestro unas fotos, ¿vieron? Acá tenemos el sistema límbico, ¿sí? Que son estas estructuras, ¿sí? Que están cerquita de la corteza, por eso se dice límbico, tiene que ver con eso, con que están cerca de la corteza. El giro cingulado, el septum, bulbo olfativo, hipotálamo, amígdala, cuerpos mamilares e hipocampo, ¿sí? El lóbulo temporal, ¿sí? Con su parte superior, medial e inferior. Y acá tenemos un corte sagital del hipocampo, porque por ahí ustedes ven que les habla de unas neuronas CA3, CA2, CA1, ¿sí? Y distintas partes, como de acá de inferior a superior, el área entorrinal, el subículo, el giro parahipocampal,
¿sí? El giro dentado, las fimbrias. Entonces, si uno lo ve, es más fácil de comprender, ¿sí? Y acá un poco de cuáles son las estructuras participantes en la fijación de la memoria con los neurotransmisores implicados, ¿sí? Fíjense cómo se va complejizando la cosa. Hablamos del hipocampo, ¿sí? Y de la corteza, pero ya tenemos las aferencias de los estímulos sensoriales, ¿sí? Que van hacia el tálamo conecta con la corteza, pero además hay un montón de otras modulaciones a través de adrenalina, acetilcolina, esto lo vieron en los sistemas reticulares difusos, ¿se acuerdan? Locus ceruleus, la formación reticular, amígdala, hipocampo, que es todo límbico, ¿sí? Esto no es necesario que ustedes aprendan cada flechita de qué va cada cosa, pero está bueno que hagan asociaciones que uno, digamos, se pueda acordar, como esto que yo les estoy diciendo. Ah, bueno, esto de los sistemas reticulares difusos, digamos que se activan ante situaciones de estrés, por ejemplo, están conectados al final con la corteza, tienen influencia en las formaciones, en la formación de nuevo conocimiento y de la memoria, ¿sí? Esos son los conceptos y como las ideas que quiero que se lleven, ¿sí? Después la información la van a tener al alcance de la mano, lo importante es la interpretación. En cuanto a procesos básicos de memoria, sí, que digamos, ustedes está bueno que sepan así como conceptualmente, los tres procesos básicos o funciones son la recolección de nueva info para organizarla que tenga un significado y su recuperación, ¿sí? Entonces el recuerdo va a consistir de la codificación, ¿sí? Que es la transformación de estos estímulos sensoriales, ¿sí? En algo, en una representación mental. Y acá en este paso es muy importante la atención, ¿sí? ¿Por qué? Al darle dirección o selectividad, ¿sí? A que uno ponga el foco en eso, y la intensidad o el esfuerzo con que se procesa ese primer estímulo. Ustedes tengan en cuenta que esta es como la primera entrada de información. Después, el almacenamiento, sí, que es como el más de sentido común, que sería la retención de estos datos para luego reutilizarlos, ¿sí? Y esta organización se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías, relaciones, ¿sí? Y la recuperación, que es cómo yo voy a acceder nuevamente a esa info y puede ser tanto espontánea como voluntaria. Cuando uno trata de acordarse algo o cuando uno de la nada se le aparece una memoria, un recuerdo de algo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora, ¿sí? Hablamos de procesos básicos, vamos a pasar a los mecanismos macro, ¿sí? Que es un poco ya lo que estuvimos hablando de estas relaciones entre las estructuras cerebrales. Acá tenemos en la entrada, ¿sí? Los estímulos sensoriales, ¿sí? Hacia el lóbulo frontal. Luego, fíjense los números, el tono emocional o límbico, ¿sí? Que le va a dar la consolidación en el hipocampo. Después, hacia esa consolidación, ¿sí? Se va como hacia un almacén, si uno quiere, que se va a representar en la memoria a largo plazo, ¿sí? Que dijimos que tiene una capacidad más grande y tiene que ver con cortezas de alto orden y asociaciones que uno hace consciente e inconscientemente. Y la vueltita del camino, sí, que sería lo que estábamos diciendo recién de recabar nuevamente esa información para una futura utilización. Y tenemos otro dato acá, u otro concepto, que es el sueño, ¿sí? Que el sueño es otro, digamos, otro proceso importante para que la memoria sea efectiva, para que esta memoria a largo plazo sea de fácil acceso, ¿bien? Se dice que es como el service de la memoria, ¿bien? Y
otro concepto que ahora vamos a ver nuevamente es que la razón fisiológica de fijación de los engramas de la memoria, los engramas son las formas, las conexiones neuronales que va a establecer nuestras neuronas, nuestro encéfalo, ¿sí? Para, he sido omitiendo gente, para formar una estructura así, en donde quede como grabada esa memoria, en donde se establezcan sinapsis específicas para que quede almacenado ese conocimiento, ¿sí? Entonces, para que se fijen esos engramas, tiene que producirse la activación del sistema motivacional o límbico, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre uno va a recordar aquello que ha tenido cierta carga, cierto matiz emocional, ya sea consciente o inconsciente. ¿A quien nunca le pasó que tuvo una situación emocionalmente intensa, ya sea buena o mala, y ese recuerdo te queda grabado, no se te olvida nunca más, y tiene que ver con esto, con que se produce un mecanismo, fenómenos sinápticos específicos que van a grabar esas sinapsis que se produjeron cuando entró ese estímulo sensorial específico. En cuanto a mecanismos micro, pasamos a tuvimos los macros, los procesos, ahora los micro. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto de que yo les decía, el aprendizaje y la memoria son procesos súper de la mano, ¿sí? ¿Cómo puede ser que ampliemos tanto nuestro conocimiento a lo largo de nuestras vidas si el número de neuronas que nosotros tenemos no sufre demasiadas modificaciones a lo largo de nuestra vida? Incluso no sé si saben, pero hay un concepto que se llama poda neuronal, que es que cuando somos muy bebés tenemos una cantidad mucho más grande de neuronas que después. Y eso tiene que ver con que se afinan las conexiones sinápticas. Bueno, tiene que ver con esto. Lo que mejora es el número y la calidad de la sinapsis, ¿sí? La potenciación prolongada aumenta la efectividad neurofisiológica, lo cual contribuye a la formación de espinas dendríticas, o sea, a la cantidad de sinapsis. No sé si se les ocurre un ejemplo práctico de esto que yo le estoy diciendo, potenciación prolongada. ¿A qué les suena por ahí? ¿Qué se les ocurre? Un aumento en el número de dendritas o sí, morfológico, Claro. sería prolongado, porque ayer veíamos que algo que no perduró mucho en el tiempo eran las modificaciones funcionales, pero esto ya estructural sí puede perdurar más. Totalmente bien. Ese es otro concepto que ahora vamos a ver que tiene que ver con la memoria a largo plazo. Pero ¿cómo les suena que se puede generar esto de potenciación prolongada de una sinapsis, por ejemplo, en cuanto a lo que es el pensamiento? Si yo hago ¿qué? Con ese pensamiento o con esa memoria, o con ese aprendizaje o con esa información. ¿Qué se les ocurre? Si estudiamos algo muchas veces, no sé. Claro, si yo estudio algo muchas veces, si estudio en muchos lugares distintos, ¿sí? Estoy estableciendo conexiones nuevas, pero estoy, digamos, con el mismo tema, potenciando ese tipo de sinapsis, ese tipo de conocimientos, ¿sí? Y mejorando el número y calidad de estas sinapsis, exactamente. Tiene que ver con la repetición, ¿sí? Con esto de que estábamos diciendo del matiz emocional que tenga esta información para nosotros, eso también genera potenciación. Una pregunta, ¿puede ser que también sea haciendo cosas como que salen de lo común? Yo me acuerdo que hace unos años atrás había visto que se había hecho como un estudio donde se agarraba 2 cursos de secundaria y se les daba un tema de historia y a un grupo le daban la clase de siempre, el profesor con el libro, y a otro grupo lo hacían mirar una película. Y el grupo que había mirado la película obtenía mejores calificaciones que el grupo que había estudiado de la manera de siempre. Me acuerdo de lo de hace muchos años y me pareció curioso de que... bueno, eso
Eso puede llegar a tener que ver con más de un factor. Primero puede llegar a tener que ver con el tema de que en el aprendizaje uno ya de por sí, lo que lee, se dice que te queda más o menos un 5 o un 10%. Pero lo que vos ves y escuchás, o sea, si vos ves algo, cierto porcentaje, si escuchás algo, cierto porcentaje, pero si vos ves y escuchás, como es una película, esos estímulos van a ser mucho más fuertes que una lectura. Entonces eso también ayuda con el aprendizaje. Por eso está bueno esto de ir mechando la lectura con algunos videos en YouTube sobre el mismo tema, ¿sí? Y también esto de que si uno está acostumbrado a lo que es el aprendizaje, digamos, cotidiano, esto de que nos den una clase, que sí, está bueno, aprendemos y todo, pero que un día venga alguien más y nos dé una clase como distinta u otro tipo de formato, como puede ser una película, también eso nos va a generar, ya antes de empezar a ver la película y como a analizar el contenido y aprender, nos va a generar sorpresa. Y esa sorpresa tiene que ver con el tono emocional que uno ya, con el que ya viene, ¿sí? Entonces también va por ahí, con la sorpresa, con el interés, a uno le va a despertar mucho más interés también eso. Vamos a hablar de los factores que potencian la memoria y el aprendizaje. Pero sí, tiene que ver con eso que vos decías. Bueno, acá les pongo una imagen de una sinapsis, ¿sí? Para que no se olviden. Esto de la apertura, ¿sí? Ante la despolarización de la membrana presináptica, de los canales dependientes de voltaje, el ingreso de calcio, la salida de neurotransmisores o vesículas presinápticas con el consecuente cambio que va a tener en la membrana postsináptica. Y es muy importante como factor de crecimiento local, el factor de crecimiento neural o neuronal, como van a encontrar, ¿sí? Es un factor bien específico a nivel central. Bueno, el otro punto hablaba de que de los subsistemas de memoria, ¿sí? Y les habla de que van una red con los subsistemas que participan en el mismo y cómo interaccionan, ¿sí? Bueno, no sé si alguno de los que ha entrado quiere contarme más o menos cómo lo hizo, si es que alguno lo hizo. Yo, bueno, les decía que no, por ahí les voy a dar como más conceptos, no les voy a mostrar una red o un mapa que yo haya hecho para que ustedes lo copien y peguen, digamos. La idea es que lo hagan ustedes, es para ustedes, es personal. Si alguno quiere compartir o algo, o contar cómo hizo este punto o cómo no pudo hacer este punto, y si no, les empiezo a contar un poco de estos sistemas. Yo no lo puedo hacer. Bueno, les cuento. Los subsistemas estos de los que habla, ¿sí? Están tienen que ver con un procesamiento sucesivo de la información en estas etapas, más para que nosotros lo podamos estudiar, pero la realidad es que sucede todo el tiempo en un ida y vuelta constante, ¿sí? Entonces, estos sistemas, ¿sí? Van a ser lo que sería la memoria sensorial o los registros sensoriales, la memoria a corto y a largo plazo, ¿sí? El almacén sensorial o los registros sensoriales, sí, van a depender, sí, según el estímulo, si es visual, de sonido, de tacto, de gusto o de olfato, sí, y de ahí puede pasar a la memoria a corto plazo o puede pasar al olvido. Pasa a la memoria a corto plazo, va a depender, sí, del tipo de estímulo sensorial que ingresó, de todo esto que yo decía del sistema límbico, y acá tenemos todo un procesamiento de control, de práctica y repaso, de codificación, ¿sí?
Y hay distintos subsistemas, ¿sí? La memoria a corto plazo, acuérdense que es limitada, ¿sí? Y tiene una serie de subsistemas que van a participar también, como es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene que ver con los procesos de atención, ¿sí? Con cuánta atención yo le pongo a este estímulo, si es un estímulo auditivo, la corteza parietotemporal, ¿sí? Depende de dónde venga, van a haber distintas cortezas que van a participar en cómo yo lo proceso, ¿sí? Y después va a pasar, sí o no, a la memoria a largo plazo, ¿sí? Que es lo que ya hablamos, que pueden ser episódicas, semánticas, que son las huellas perdurables, ¿sí? Este es el modelo estructural de memoria en 3 etapas, según Atkinson y Shiffrin, ¿sí? Es bastante conocido. Acá tenemos otro tipo de conexiones, ¿sí? Las áreas de disociación del lóbulo frontal, temporal y parietal, la corteza, fíjense de vuelta, ¿no? Con la corteza parihipocampo, ¿sí? Y todo esto es del hipocampo, esto que está a la derecha. Y en el medio la corteza entorrinal, ¿sí? Que es como la principal entrada, ¿sí? Y la única como salida de estímulos, como ¿sí? Vías de salida para estímulos que van hacia el hipocampo, ¿bien? El giro dental, convolución dentada, vieron que les hablé de eso, una CA3, CA1, todo eso, bueno, todo eso es parte del hipocampo. Bueno, en cuanto a memoria positiva, sí, un poco más de conceptos y mecanismos de sinapsis. La memoria positiva es la facilitación o sensibilización de las vías sinápticas, ¿sí? Cuando esta sinapsis está sensibilizada, ¿sí? Y, digamos, trabajan mejor. ¿Cómo se genera? Se genera a través de la liberación de serotonina, fíjense, hablamos de noradrenalina, beta-endorfina, ¿sí? Bueno, serotonina induce la formación de AMP cíclico, activa una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, fosforoproteína, y emite la mayor cantidad de iones de calcio, ¿sí? Acuérdense que los iones de calcio mejoraban, digamos, la liberación de vesículas, ¿bien? Y mucho hablamos de la memoria, pero igualmente de importante es la capacidad normal de olvidar la información, que solo es útil transitoriamente. Todos los estímulos sensoriales que nosotros tenemos que tener un filtro imposible, que todo entre y todo nos quede. Imagínense una mente así. Afortunadamente el cerebro puede desechar esta información. Este proceso se llama habituación, es como acostumbramiento, algo así. A nivel molecular tiene que ver con esto, con el cierre progresivo de los canales de la terminal presináptica, ¿sí? Hablamos de que el calcio era súper importante para la liberación de ciertos neurotransmisores que van a excitar a la membrana sináptica. Bueno, en este proceso de habituación se genera un cierre progresivo de estos canales de calcio. Se escucha medio cortado. Ahí me escuchan bien. Por ahí es por el viento, por la conexión. ¿Pero se me escucha? Sí, Sofi, yo te escucho bien. Bueno, sí, saben que con el viento por ahí cada uno tiene distinta conexión. Bueno, esto es lo que yo les quería decir del engrama, ¿sí? Lo importante de esta diapo. A ver, paren que estoy en el chat.
Ahora un poco mejor. Bueno. Les decía, el engrama sí va a ser un conjunto de cambios neuronales que se producen durante el proceso de la memoria, ¿sí? Son el resultado del aprendizaje y comprenden cambios bioquímicos y estructurales, ¿sí? Que es lo que ya estuvimos viendo, y representan una modificación en la eficacia de la sinapsis, que tiene que ver con estos procesos que ya hemos hablado, ¿sí? Con si hay más liberación de serotonina, con cómo es esa conductancia del calcio, y para que quede claro, la memoria no tiene un lugar específico, ¿sí? De localización, no hay un centro de memoria, ¿sí? Yo les hablé bien del hipocampo y del temporal como centros principales, ¿sí? Pero acuérdense, les repito, de todas las otras asociadas. La memoria es un cambio más o menos permanente en los mismos circuitos neurales que procesan la información sensorial. Miren qué proceso, digamos, complejo como la memoria es más o menos lo mismo que, digamos, sus bases neurales son los mismos que procesan las bases sensoriales que nos llegan constantemente. Ay, a ver, ahí se me trabó. Ahí está. Ahí les pongo el engrama, si está en portugués esto, es un trazo permanente dejado en el sistema nervioso por un estímulo fuerte. Es una marca permanente dejada en la psiquis de un individuo por fuerza de las experiencias psíquicas que él ha sufrido. Fíjense cómo se ve a nivel estructural un cambio ante estos estímulos de las experiencias, ¿sí? Los engramas tienen en común que resultan nuevamente de una modificación de la eficacia sináptica, ¿sí? Y hay un mecanismo muy interesante, ¿sí? Que tiene que ver, que es la potenciación a largo plazo, ¿sí? Y este es un mecanismo que está muy bueno cuando ustedes tienen que hablar de memoria a largo plazo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Sería, ahí tenemos dos sinapsis, ¿sí? La izquierda, durante la transmisión sináptica normal de baja frecuencia, ¿sí? Se libera glutamato en la terminal presináptica. En este caso, el sodio y el potasio fluyen por receptores AMPA, y el receptor NMDA, que por ahí lo han escuchado, lo han leído, está bloqueado a niveles fisiológicos normalmente por magnesio. Esto tiene que ver con las cargas del magnesio, ¿sí? En la derecha, ¿sí? Tenemos lo que es la potenciación a largo plazo y el mecanismo, que es cuando la membrana postsináptica está realizada por acción de los receptores AMPA, pero a una intensidad mayor, la despolarización alivia el bloqueo de estos canales, ¿sí? Y esto va a permitir la entrada de calcio, ¿sí? Fíjense el calcio como protagonista nuevamente, y ahí el calcio como ion base para la potenciación a largo plazo. Entonces, básicamente lo importante acá es la salida del magnesio que está trabando o impidiendo la entrada de calcio a las células, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces, consolidación, ¿sí? De memoria a corto plazo. A largo plazo, la experiencia repetida, ¿sí? La repetición es una de las cosas que consolida la memoria, convirtiendo la forma de corto a largo plazo. Y se da a través de tres procesos, ¿sí? Expresión génica, nueva síntesis de proteínas y crecimiento de conexiones sinápticas, ¿sí? Esos son los procesos que hacen los cambios hacia la memoria a largo plazo. Entonces, fíjense, la memoria a corto plazo sucede un cambio funcional, ¿sí? Y en la memoria a largo plazo se genera un cambio anatómico, que es lo que estos tres procesos tienen que ver. La expresión génica, la nueva síntesis de proteínas, fíjense, como esta nueva dendrita que está saliendo en este dibujito de memoria a largo plazo versus memoria a corto plazo, que puede tener
cambios o modificaciones positivas en cuanto a la liberación de neurotransmisores, pero el cambio anatómico, digamos, se produce en la memoria a largo plazo. Bueno, esto un poco más de lo mismo, ¿sí? Las huellas de la memoria a largo plazo, que son las alteraciones estructurales de la sinapsis. ¿Se podría decir entonces que un ejemplo de plasticidad neuronal es la memoria? Totalmente, sí. Sí, totalmente. Fíjense, nuevamente esto repesada, pero sí, del aprendizaje, que por ahí leyeron que uno asocia un montón la plasticidad neuronal con el aprendizaje, ya sea de información como de procedimiento, que se lo relaciona tanto con la plasticidad. Bueno, ustedes acuérdense, nunca separen del todo el aprendizaje con la memoria. Bueno, un poco más de lo mismo, sí, las nuevas alteraciones físicas de la sinapsis en la memoria a largo plazo, el aumento del número de lugares de liberación de las vesículas, el incremento del número de vesículas del transmisor, el aumento del número de terminales sinápticas o sinapsis, y modificaciones estructurales, como las que le mostré recién, de las dendritas. ¿Vale? Esto. Y entonces, ¿por qué recordamos lo que recordamos? ¿Sí? Como para ir cerrando, digamos. La información sensorial que llega a la corteza se fijará, nuevamente, vamos con esto, si se produce una activación del sistema motivacional o del sistema límbico, por más que sea esto puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? Por ahí uno recuerda más, les repito, los estímulos, uno nada, le puso atención, fue muy intenso emocionalmente, pero hay muchas cosas inconscientes que también activan el sistema motivacional, ¿sí? Y bueno, otras influencias, que son las proyecciones colinérgicas, que les mostré, del núcleo de Maynard, por proyecciones septo-hipocámpicas, proyecciones de noradrenalina desde el locus ceruleus y beta-endorfínicas desde el hipotálamo, y también influencias hormonales, porque esta cabeza está llevada por nuestro cuerpo, que está bajo la influencia constante de hormonas como ACTH, cortisol, catecolaminas. Esto también tiene que ver nuevamente con la respuesta al estrés, ¿sí? Lo que nos estresa también va a influir sobre el sistema límbico o motivación. Ahí les dejo un dibujo de las proyecciones colinérgicas. Bueno, y en cuanto a fallos de la memoria, ¿sí? Clasificación y fundamento. Yo un poco les estoy hablando de esto. Los fallos en la memoria pueden ser retrógrados, si es una amnesia, o sea, una incapacidad para recordar los acontecimientos que han tenido lugar justo antes de la amnesia. Entonces yo ahí tengo una incapacidad para la evocación de los pensamientos o de la información, para volver a buscar esa información, sería acceder a esa información, o anterógrada, o también se le llama de fijación, cuando la amnesia para los acontecimientos que han tenido lugar justo después de la causa de la amnesia, o sea, incapacidad para aprender algo nuevo, ¿sí? Y si no, también pueden encontrar que se especifica de un sentido, que es para acontecimientos procesados por un solo sentido, como por ejemplo la escucha o el oído. La pérdida de memoria, afecta con mayor frecuencia a los hechos, ¿sí? A las habilidades aprendidas, ¿bien? Es como más común. Y puede ser transitoria, permanente o progresiva. Estas son las causas, ¿sí? Desde déficit de tiamina, mucho en pacientes alcohólicos o gravemente desnutridos, los traumatismos cráneoencefálicos, re común, las convulsiones también súper común, todo lo que lleve a una disminución del aporte de oxígeno, como anoxia o isquemia cerebral, las encefalitis, oclusiones embólicas, las demencias degenerativas y en las poblaciones mayores,
otras intoxicaciones, tumores o trauma o estrés de tipo psicológico. Es súper amplio las causas, pero esas están bastante completas. En las fallas de memoria, digamos, esto por ahí es más clínico, por ahí lo van a ver después, pero a lo que se le hace al paciente, sí, digamos, uno estudia al paciente en todas sus esferas cognitivas. Es muy difícil separarlo y decir solo de memoria, ¿sí? Hay que evaluar inteligencia, hay que evaluar muchos aspectos más. Y entonces se lo evalúa, ¿sí? Con la percepción que tiene la familia, ¿sí? Sobre las actitudes que tienen, si están más o menos desinhibidos, cómo se comporta con los otros, cómo es el manejo del dinero. En cuanto a actividades, cómo, digamos, si puede afrontar actividades que son más complejas y actividades habituales, bueno, cómo las afronta, si las termina evitando, digamos, si las puede hacer normalmente, si tiene algún problema, hace cuánto comenzó con esto, cómo era en su estado personal basal, digamos, cómo es la persona. Así que se evalúa todo eso, ¿sí? No es que uno en general evalúa únicamente la memoria, ¿sí? Y más que nada, les repito, en estas fallas degenerativas de gente mayor, que por ahí es lo que más se ve. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Sí? Se evalúa como parte del Mini Mental Test de Folstein, no sé si lo han visto, pero es este. Entonces, acá se ve que no se evalúa únicamente la memoria, sino que se evalúa la orientación. Uno le pregunta qué año estamos, dónde estamos, en qué lugar, ciudad, país. La memoria inmediata se evalúa acá, con nada, decirle al paciente que repita números o objetos en caso breve, la atención y el cálculo, el recuerdo diferido, ¿sí? Que sería como una memoria a mediano plazo, si se quiere, y el lenguaje y construcción, ¿sí? Ahí se lo hace dibujar, ¿sí? Otras pruebas. Entonces, nada, a memoria a corto plazo se le pide al paciente que repita 3 objetos, dejar pasar entre 2 y 5 minutos, y en el largo plazo, datos por ahí autobiográficos, no sé, de un día importante de su vida, qué dio, esas cosas. No, la memoria de trabajo son ahí test un poco más complejos, en donde se los hace repetir series crecientes o decrecientes de letras o de números o dígitos en orden distinto. Bueno, son pruebas más específicas. Pero se entiende el fundamento de por qué se le hace a cada una. Después hay otras escalas, ¿sí? La escala de Mechler, sí, para el funcionamiento de personas entre 16 y 90 años, evalúa memoria declarativa o episódica, ¿sí? El test conductual de memoria de Rivermed, no importa que lo sepan, es complejo, tiene 12 ítems, es un montón. Y después también está el test de Weiss, que evalúa la amplitud de la memoria a corto plazo, con una escala, con algo más que solo hacer repetir al paciente. Bueno, y esto es un poco más, ¿sí? De cómo se ha visto que con el daño cerebral se puede diferir cuál es el asiento anatómico, por así decirlo, de cada tipo de memoria, ¿sí? Entonces yo puedo comprobar que con la memoria declarativa el daño cerebral de ciertas áreas cerebrales produce imposibilidad, ¿sí? Para establecer nuevas memorias, lo que es memoria antegrada y memoria retrograda. Y estas áreas son áreas en el lóbulo temporal,
zonas mediales del diencéfalo, como que participan núcleos hipotalámicos o talámicos, ¿sí? Y se vio que el resto de las funciones cognitivas es normal. Entonces esto nos habla como de una independencia anatómica o un asiento distinto que tienen las otras funciones cognitivas, ¿sí? O que no dependen exclusivamente de estas áreas cerebrales, ¿sí? Sí, básicamente eso. Y para la memoria de procedimiento o implícita o reflexiva, la prueba que se hace, sí, que estuve investigando, es que se le enseña al paciente a leer palabras invertidas, o sea, reflejadas en un espejo, y esto normalmente se aprende en un par de sesiones y digamos, se olvida en más o menos 30 días. En la persona que tiene amnesia declarativa, ¿sí? Esta performance o cómo lo hace es normal, pero la persona no va a recordar que participó en las sesiones previas de adiestramiento. Entonces la persona se acuerda en teoría, o sea, en realidad sabe cómo hacerlo, pero no se acuerda cómo lo aprendió, ¿sí? Entonces esto nos da la conclusión de que los mecanismos de las memorias de procedimiento y declarativa, ¿sí? O sea, la implícita y la explícita, difieren entre sí y pueden afectarse independientemente. Bien. Y en cuanto a test de potenciación de memoria o ejercicios como memorísticos, todos los ejercicios tienen que ver, tienen como base algunos de los siguientes conceptos que estuvimos hablando, ¿sí? Primero la atención, que es, acuérdense, la primera entrada del estímulo sensitivo. Debemos atender dicho estímulo o información sensitiva para que alargar ese estímulo y que se pueda captar por otras estructuras. El sentido, cuanto más sentido tenga un tópico, lo recordaremos. No entiendo nada de lo que estoy leyendo, estoy viendo, sea información que yo eche. Organización, por jerarquía, por unidades, como sea, la información organizada es mejor recordada, y la asociación, ¿sí? Relacionar el conocimiento nuevo con algunos ya adquiridos es como un pasito más que tenemos hacia tanto la memoria como el conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí yo les traigo una prueba muy simple, que es, fíjense el número, lo miran y dicen si alguien es capaz de acordarse. Realmente no, hablamos de que la memoria a largo plazo es limitada. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Les terminé de explicar el fundamento de esto o cuándo me fui? Creo que se cortó cuando estamos... Perdón. No, no está.
Bueno, se cortó cuando estabas por explicar por qué no recordábamos esos números. Ah, bueno, ¿por qué no recordamos estos números? Les decía que les expliqué cómo recordar estos números. Creo que no. Bueno, estos números no los recordamos porque nuestra memoria a corto plazo, como dijimos, es súper limitada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar técnicas para, digamos, para potenciarla, ¿sí? En realidad no estaríamos potenciando la memoria a corto plazo, sino que estamos generando organización, asociación, sentido y atención. Entonces, si yo les digo este número así, por más que ustedes lo vean, probablemente yo se lo saco y se lo olvidan. Pero si yo les digo que esto tiene que ver con el paso y con los números asociados a lo que pasa en un año. Si les digo que un año tiene 365 días, tiene 52 semanas, tiene 12 meses, cada mes tiene 4 semanas y cada mes puede durar 31, 20, 31, 30 o 28 días, ya es un número, ¿sí?, que yo sí me puedo acordar. ¿Pero por qué? Porque le di sentido, porque lo organicé, ¿sí? Presté atención, le di sentido, lo organicé y lo asocié. Bien, entonces ahí cambia la cosa. Y estas son técnicas que hacen, no sé si han visto alguna vez, pero hay gente como muy capa que compite en competencias que les dan un montón, así, montonazo de números y los tienen que recordar. Entonces vos les preguntás y hacen todo tipo de asociación en su cerebro, no hay nada de memoria, sino que es toda asociación así súper rápida. Y así se pueden memorizar muchas más cosas, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Bueno, un poco de enfermedad de Alzheimer, para que ustedes sepan, esto no lo tienen que saber, sí, pero hay una fase inicial que es la etapa hipocampal, ¿sí? Vieron que hablamos que la memoria, la reciente, ¿sí?, tenía que ver mucho con el hipocampo, ¿sí? El hipocampo se relacionó mucho con la memoria reciente. Entonces, la falla más evidente, ¿sí?, de esta primera etapa es la pérdida de memoria episódica, ¿sí? Se lo comprueba al preguntarle sobre sucesos recientes, ¿sí? Es la típica del abuelito que se olvida las cosas, ¿viste? Pero de memoria reciente, dónde dejó las llaves, que pierde plata, que esas cosas, ¿sí? Tiene que ver con una alteración en el hipocampo y que afecta a la memoria reciente. También, ¿sí?, se afectan la atención, ¿sí?, la memoria remota y la semántica, ¿sí? Pero eso va pasando con el paso y la progresión de la enfermedad, ¿sí? Ahí tenemos cómo se van afectando distintas partes. Bueno, y una conclusión práctica final que les traigo, un poco de lo que estuvimos hablando. Recordamos mejor la información cuando es significativa y está bien organizada, que ya dijimos, pero hay otros factores que influyen en el recuerdo, y son lo que hablamos de los sucesos emocionalmente significativos, como la muerte de un ser querido, ¿sí? Incluso tenemos recuerdos vívidos sobre eso. La memoria también depende del contexto, ¿sí? La repetición del recuerdo es más fácil si acontece en el mismo contexto donde ocurre el aprendizaje. Por ahí uno le puede parecer que estudia o que aprende mejor en ciertos lugares físicos distintos. El estado de ánimo y el recuerdo influyen notablemente, ¿sí? Lo nuevo, lo interesante, lo emotivo, es lo que estábamos hablando recién. Y también tenemos como una tendencia a recordar rellenando los huecos de la memoria, ¿sí? Entonces a veces no somos infalibles con nuestra memoria y tenemos ciertas fallas y tenemos conclusiones precipitadas y afirmamos cosas evaluar nuestra memoria, ¿sí? Y esto puede tener implicaciones graves, bueno, en nuestra vida cotidiana, pero también en testimonios de gente que testifica y esas cosas, ¿sí? Porque como que nuestro cerebro tiene esta tendencia de tratar de rellenar espacios, ¿sí? Bueno, así que esto es
sería todo por hoy, sí. Sé que me fui un poco de lo que eran las indicaciones de la guía, pero porque pienso que esas tareas de mapas y redes las re pueden hacer ustedes. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir, sí, por mi mail, por donde quieran, o cualquiera de los ayudantes. Espero que les haya servido. Es un tema re lindo, re interesante. Así que bueno, no sé si tienen algún aporte más. Yo tenía una duda. En la parte, viste que vos dijiste que era importante el tema de potenciación a largo plazo para hablar de la memoria a largo plazo. Ese proceso se va dando también en la consolidación, ¿no? O sea, cuando estamos pasando de la memoria a corto a largo plazo, porque ahí se dan como unos procesos de síntesis de proteína. Claro, O sea, totalmente. es Sí, ahí, ¿no? totalmente. Sí, 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 sí. Bueno.